Ya, entonces, alumnos, el día de ahora vamos a empezar ya a seguir con los pavimentos flexibles. Ustedes ya han aprendido a diseñar un pavimento flexible. Vamos a hacer memoria todo lo que hemos hecho. Ustedes han aprendido a hacer un pavimento flexible que es empírico, ¿no? El H 23, el método es el H 23, ¿no? Es un método empírico que se basa simplemente basado en la predictibilidad, ¿no? De la vía, de la vía, ¿no? Y la confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo diseño el pavimento para que mi vía sea confiable y segura, ¿no? Con la confiabilidad. ¿No? Entonces diseñamos en base a la serviciabilidad, ¿no? Y en base a la confiabilidad que va desde 0 hasta el 99%, ¿no? Entonces son totalmente empíricos y los podemos diseñar a través de Abacus, donde lo que nos interesa es determinar el número estructural de la estructura, ¿no? De cada elemento de la estructura, y para al final nosotros en esta cosa un espesor de la capa, ¿no? Y acá en el H23 tenemos nosotros, esencialmente tenemos, trabajan con el CBR, ¿no? Y a través de correlaciones determinamos el módulo de resiliencia. Y determinamos lo que también en el H23 debemos saber son los coeficientes de capa, los coeficientes de drenaje y el número estructural, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo hacemos a través de los sábados. Entonces, en esencia, el AISTO 93 no estudia mucho el material, ¿no? Ya no se concentra en la caracterización del material, en la cual este material va a ser aplicado a las cargas. Ahora vamos a ver lo que mayormente debemos ya aprender a diseñar y acostumbrarnos. Una de las tantas, no digo que es la única, existe el método empírico mecanicista, existe el método mecanicista relacional. Vamos a abordar ya este método para diseño de pavimento flexible. En este capítulo vamos a hacer, vamos a utilizar los softwares de diseño, eh, el WinDepart. Vamos a tratar de usar a la mayoría de ellos, ¿no? Tenemos el Picrafei, tenemos el IMT, ¿no? los, son los más conocidos y los que mejor pueden determinar
lo que nosotros pretendemos. Esto vamos a aprender a diseñar y para ello nosotros vamos a ver qué cosa es la parte mecanicista racional, diseño de pavimento. Y acá nos falta el GitHub 3.0, ¿no? Esto es un método colombiano esto es de Costa Rica, esto es mexicano y esto de acá también es mexicano. Ya, no se preocupen, los sordos se van a yo. ¿Ya? Justo el día de hoy, a las 9:30, empieza el segundo día de conferencia del Colegio de Ingenieros y un amigo mío mexicano, el ingeniero Gerardo Tercera, va a disertar, sería bueno que ingresen, porque eso lo vamos a hacer en el curso, diseño de pavimentos flexibles con un enfoque mecanicista, de 9:30 a 11. A ver, voy a darle el link, ¿eh? Un momento. Ya, entonces, no sé si ahorita me acabo de enviar al delegado el link para el día de hoy. Hoy toca, sí, el de 9:04, 11:04. Ya, ya, ¿no? Ya, sí te llegó. A ver, un momento, voy a enviarlo. Entonces, vamos a explicarle de una manera muy simple en qué consiste el método mecanicista. Esta es la mezcla fáctica caliente, ¿no? Esta es una estructura de la base, una estructura y esta es una fibra sal. Entonces, esta estructura está sometida a una carga, ¿no? A una carga, pero
Ya estamos hablando de diseño de pavimentos con un enfoque mecanista. El diseño de un enfoque mecanicista, lo primero que nosotros debemos hacer es la, la caracterización del material. Algunos la movilidad. Energía que falla. Ya, mi esposa le va a llevar. No, mi esposa le va a llevar. Ya. La caracterización del material. Ya, entonces el método es caracterizar el material. ¿Por qué? Porque lo más importante, los que responden ante la solicitación, quién es el material, ¿no? De cada uno de estos casos. Por eso habíamos hablado que esta estructura de pavimento está sometida a dos condiciones, ¿no? A una condición. Una parte estática y una parte dinámica, ¿no? Una parte estática y una parte dinámica está sometida a toda esta estructura, ¿no? Está sometida a la parte estática. Y a la parte estática entonces esa parte estática de la estática está sometido a cargas, ¿no? Y a sobrecargas. Cargas y sobrecargas, ¿no? Eso está cuando hacemos un análisis de la estructura. Hacemos un análisis estático y dinámico. Cuando hacemos un análisis dinámico, estamos hablando de la velocidad, ¿no? O sea, la estructura está sometida a una acción móvil, ¿no? Está sometido a una acción móvil. Entonces, lo que nosotros, el método mecanicista, es que nosotros debemos caracterizar estos materiales para que tenga una respuesta al análisis que le hacemos estático, que quiere decir a las cargas y a las sobrecargas. Y asimismo, simultáneamente, también ese material tiene que tener una respuesta positiva ante la velocidad y ante la acción móvil. Entonces, a diferencia del Ashton, que no hace ese tipo de análisis. Y cuando hablamos de cargas y cuando hablamos de sobrecargas, nosotros hablamos de qué? De hacer ambos casos el estudio de tráfico, ¿no? Y en el método, hablamos en el método Ashton,
Y acá también, bueno, si no se puede todavía, hablábamos de los ejes equivalentes, ¿no? O también el de saldo, más conocido. Pero lo más importante es determinar con exactitud eh, este, estas solicitaciones, digamos, de las cargas y sobrecargas, deben estar debidamente estudiadas, ¿no? Y a veces conocemos con él, es algo, es equivalente, porque aplican el factor camión, ¿no? Uno de ellos, ¿no? El factor de daño, de un eje equivalente, ¿no? De cada eje equivalente, el factor de daño. Pero en el análisis mecanicístico, tanto las cargas y las sobrecargas, bueno, ellos en esencia lo que usan son los espectros de carga. Entonces ellos determinan la parte estática, pero las cargas y las sobrecargas las estudiamos con los espectros de carga. Hay otros métodos que también lo vamos a aprender, porque lo que nos interesa saber en ambos casos, es cuánto daño hacen las solicitaciones a la estructura de nuestro pavimento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es la caracterización del material en cada capa, ¿no? Y cada una de ellas tiene que tener un comportamiento adecuado para lo que es la estática y la dinámica. Y y otra cosa es que acá en el Perú, en muchos lugares todavía no consideramos que este es nuestro subrasante, ¿no? Que esta subrasante, antes de la subrasante, colocar otra capa que se le llama desplante, otros que llaman terracería, y todavía, y acá viene la subrasante. ¿Cuál es el objetivo de esta terracería? Es de justamente, miren alumnos, si yo por ejemplo tengo un suelo, donde acá está acá está, acá está la subrasante, ¿no? Y supongamos que esto tenga 60 centímetros. Entonces yo voy a ejecutar la obra, me dice que ya tengo que hacer la subrasante. Entonces, ¿qué hago? Y acá queda mi subrasante, acá queda la subrasante, ¿no? Yo he cortado, lo he sacado todo este bloque, ¿no? Y yo ya saqué sus propiedades, de que subrasante, supongamos que trabajemos con el severo, ¿no? Y para yo sacar 60 centímetros, ya hice un movimiento de tierra. Y para usar ese movimiento de tierra usamos maquinaria. Maquinaria. Usé maquinaria pesada, ¿no? Como por ejemplo volquetes, cargador, tractor. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando ya estamos en este trabajo, ya, ya nosotros, o mejor dicho,
esta subrasante ya está empezando a trabajar. Y más aún, cuando empezamos, esta es la subrasante, ¿no? Y vamos a empezar a colocar, por ejemplo, la subbase. Ya estas maquinarias, al colocar la subbase, ya está produciendo efectos sobre esta subrasante, ¿no? Cosa que en el diseño que nosotros hacemos de cargas, sobrecargas, pero todos estos aspectos estáticos y dinámicos, asumimos como si yo tuviera toda esta estructura y lo coloco encima de la subrasante. En la teoría es así, ¿no? Es como si yo hago el corte y solito la estructura, todo el paquete estructural se lo puede colocar sobre la subrasante, ¿no? Y por eso en otros países utilizan la terracería. ¿Para qué? Para proteger la subrasante. ¿Cuál es el objetivo de esta terracería? Es de proteger a la subrasante, ¿de qué? De todas las acciones que se le dan, ¿no? Cargas, acciones estáticas y dinámicas. Porque imagínense que estemos trabajando con valores al límite que nos dice la norma, ¿no? Por ejemplo, con valor de 3%, pero la norma peruana habla de 4%, que prácticamente es a las justas. Entonces estamos exponiendo a la subrasante, cosa que cuando ya entre en funcionamiento, tal vez esta subrasante ya se deformó. Y por eso a veces se hace la medición de la subrasante, a veces hacemos el CBR que está en estudio, ¿no? Ya está, ¿no? CBR dice, tanto te dice en el expediente. Pero antes de colocar, por ejemplo, la subbase, deberíamos medir el CBR para ver que con los movimientos de tierras que hubo, cuánto ha sido afectado. ¿Qué tal si ya no es 4? ¿Qué tal que es 3? Y nosotros ya estaríamos colocando pues, este material sobre la subbase, ya no sobre una subrasante de 4, sino una subrasante de 3. Entonces, si ya está una subrasante con 3, a lo largo del tiempo, por eso es que a veces no se cumple la vida, ¿no? Uy, porque esto me va a fallar, ¿no? Porque según el expediente dice, no, pero yo tenía 3%, 4%, pero durante el proceso constructivo ha sido deteriorado ese subrasante y las cuales han sido pues, determinadas que de 4 va a 3. Por eso que en otros países se habla de terracería, se habla de desplante, colocar un material adicional, pero eso no se puede hacer también porque otra cosa tendríamos que hacer un corte más y nos va a tener que tener mayor inversión, ¿no? Es solamente una manera de comentar. Ya, ya lo vamos a hacer. Y vamos a hacer una parte muy importante de la estructura de un pavimento flexible. Es una mezcla asfáltica, ¿no? Muchas veces se dice que un pavimento flexible, por ejemplo en Huánuco, es más asfáltica y caliente, ¿no? Muchas veces se dice que un pavimento flexible con mezcla asfáltica en caliente falla, ¿no?
en poco tiempo pierde su durabilidad. Y no es eso, sino que hay una concepción errónea de cómo se diseñan los pavimentos flexibles para evitar justamente esos problemas. Por ejemplo, hablemos un ejemplo nomás. Les invito a alumnos que visiten de la parte que está entonces por la laguna, de la parte de la carretera Huánuco La Unión, de la laguna, están haciendo la construcción de un pavimento rígido. A ver, les voy a indicar, antes que lo terminen de ejecutar, visiten por favor, tomen fotografías y graben, porque cuando hagamos pavimento rígido, vamos a necesitar esa información y tal vez en ese instante ya no estén ejecutando. Por favor, ustedes vayan, visiten. Ingeniero, buenos días. Sí, Ingeniero, buenos días. Yo he estado viendo esta construcción al pasar, nada más así de rápido. ya. He visto algo nuevo que están poniendo como varillas que nunca había visto, para ser sincero, ingeniero. No, eso se pone, toda la vida se ha puesto varía. No, no, pero es algo diferente que en otros pavimentos yo no he visto, por lo menos en algunos distritos que hacen. Varía sabor, en la parte longitudinal o transversal. Creo que es para la parte transversal, he visto de pasadita más, ingeniero. Sí, eso se pone, más bien eso debe ponerse siempre. Esos son barras de amarro, ¿no? Por eso sería bueno que vayan a tomar fotos para que cuando hagamos el curso o la etapa de diseño de pavimento rígido, vayamos a hacer algunos errores que he podido ver. Vayan a tomar algunos fotos. Les invito a que vayan a tomar fotos. Por ejemplo, vamos a analizar la carretera Huánuco-La Unión. De saque nomás ustedes saben que por esta carretera va a pasar bastante tráfico pesado, mucho tráfico pesado. Entonces hay que diseñar esa nuestra práctica y esta estructura de pavimento pensando en las cargas estáticas y las cargas móviles. Y si ustedes se consiguen el expediente de la carretera Huánuco Unión y van a ver el diseño del pavimento, me van a dar la razón. Entonces, la carretera Huánuco La Unión va a tener una estructura, acá no le pondremos, ¿eh? Bueno, acá la hacemos y lo borro, porque hay espacio. Va a tener esto, ¿no? Lo clásico, ¿no? La mezcla asfáltica y caliente, va a tener la base, va a tener la subbase y tiene la subrasante, ¿no? Tiene esta estructura y va a estar sometida a cargas de tráfico, ¿no? Y en esas cargas van a ser cargas pesadas, ¿no? Entonces lo esencial, por ejemplo, debe tener, yo calculo esto de 10 centímetros, 20, 20. Bueno, acá no sé si habrá un mejoramiento, ¿no? No lo desconozco. Y acá, como son cargas pesadas, ya hemos visto que hacemos un análisis estático y dinámico, ¿no? Y los logros que hayan hecho, como estamos hablando, ¿no? Por eso sería bueno conseguir el estudio de la carretera Huánuco La Unión, de cualquier tramo. Y ya, entonces, de, de esa estructura de pavimento vamos a analizar solamente, por ejemplo, vamos a ver la mezcla fábrica. Lo vamos a hacer un poco grande. Ya, esta es la estructura, ¿no? De la mezcla fábrica. No sé, una estructura, por ejemplo, de acá. Estimamos que tenga 10 centímetros. Normalmente, unas
Sobre las mezclas asfálticas en caliente, ¿qué daño o sea, cuáles son los factores de deterioro o los modelos de deterioro que nosotros debemos diseñar para evitar que se ocurra? ¿Cuáles son alumnos? A mí me puede decir cuáles son nuestros mecanismos que podamos asumir Diga, de la fatiga, deformaciones permanentes, ingeniero. son la deformación. En este caso, la deformación permanente y también a veces el daño por humedad. Después vamos a ver teóricamente por qué, investiguen las palabras que hablo, alumnos, porque eso después preguntan el examen y todo lo que vamos hablando, la teoría que implica, ¿no? Por ejemplo, fatiga, ¿no? La deformación permanente y daño por humedad. Toda esta mezcla asfáltica tenemos que diseñarla para evitar esto, ¿no? La fatiga y la deformación permanente. Ya. En esta primera capa superior, porque era campo. Este es el vehículo. Entonces, este tiene una carga P, ¿ya? Esta carga P va a producir un esfuerzo en Z, ¿no? Ya sabemos. Entonces hacemos un esfuerzo, ¿no? Y nosotros determinamos un módulo de la actividad, ¿no? Que es esfuerzo en Z bajo su deformación, ¿no? Esto, pues acá está la mezcla asfáltica, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, esta mezcla asfáltica va a controlar el esfuerzo en Z. Pero esto es cuando estamos en un análisis estático, ¿no? Cuando esta carga no es de mucha incidencia y tampoco la velocidad. Pero ¿qué pasa en esta carretera Guanajuato-Colombia? La carga es importante, pero también es importante la velocidad, ¿sí? Entonces, esta velocidad va a generar un esfuerzo horizontal, ¿no? Y a su vez vamos a tener un esfuerzo de corte, ¿no? Y nosotros sabemos que este esfuerzo horizontal, vertical, perdón, acá siempre hablamos de controlar la fatiga, ¿no? Porque acá va a generar un esfuerzo a tensión, ¿no? Pero ¿y qué pasa en la parte superior? Si tengo la carga pesada, tengo una velocidad, entonces los esfuerzos que van a recibir esta estructura no solamente es el esfuerzo horizontal, hay que tener en cuenta este esfuerzo de corte que es originado por quién, por la velocidad, ¿no? Porque va a haber una interacción. Este esfuerzo horizontal es un esfuerzo que se produce cuando hay la resistencia al momento de frenado, por ejemplo, la resistencia que hay entre el pavimento y la llanta, ¿no? Y va a haber una resistencia, porque esto cuando va avanzando la llanta, le va un poco, se diseña para que resista, porque no sea liso, ¿no? Se mete, y sería totalmente, no hubiera resistencia entre la llanta y el pavimento, porque sacudiríamos bastante y se diseña para que exista una fricción entre estos dos. Entonces, al haber fricción, ¿no? Esto que haremos así, se supone que la superficie del pavimento va a generar una fricción y viene acá la velocidad, ¿no? Entonces acá debe haber una fricción para
tener la seguridad de la vía, ¿no? Y para que cuando hagamos el efecto del frenado pueda tener resistencia. Imagínense que no había fricción, yo hago un frenado, el rickshaw de freno. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y ese efecto de la fricción va a generar un esfuerzo, la fricción misma. Y por la misma velocidad, ya por el movimiento del vehículo, tenemos, tenemos un esfuerzo en corto, ¿no? Tenemos, tenemos un esfuerzo en corto. Entonces, ¿esto dónde está sucediendo? En la parte de la superficie. Y del esfuerzo horizontal está en la parte, en la fibra inferior, ¿no? Entonces tenemos en la fibra inferior y tenemos en la fibra superior. De ahí la pregunta que tenemos que tener módulos que me controlen estas dos acciones. Y por ejemplo, si nosotros vemos o analizamos un pavimento determinado, sacamos la briqueta, por ejemplo, de esta misma carretera Guánico La Unión, en un tiempo muy corto, a los 2 años, 3 años, sacamos la briqueta, ¿no? Sacamos el molde, ¿no? Sacamos un molde de asfalto, ¿no? Entonces, sacamos este molde y si se da este fenómeno, estudien. Porque a mí, como ayer en las conferencias hablamos con los ingenieros, los alumnos están acostumbrados a estudiar de una forma mecánica, todos los cursos. Y cuando se empiezan a hablar cosas tan esenciales, desconocen, ¿no? Entonces, pueden haber una infinidad de programas, pero si el alumno no sabe introducir datos, ingresa por ingresar, le da un resultado y ese resultado lo copia, al final no saben de lo que está colocando. No son estudiantes, muchos ingenieros no saben. Y se van a gloria pues, de diseñar, que conocen a mí, realmente tengo ciertas reservas que me hablan del famoso BIM. Eso, el BIM, todo alumno va a ser de utilidad, por eso es una herramienta. Si yo tengo bases sólidas del conocimiento de la especialidad que yo tengo, ¿ya? Entonces, y eso es lo que quiero hacer con ustedes, que ustedes sepan lo básico y cuando ya ingresen el programa los otros, sepan qué están ingresando, por qué están ingresando. Y cuando te bote el resultado, te indique qué cosa está variando. Yo a su mismo diseño le hago una simple variación y ustedes tienen que identificar qué ha sucedido en el software, ¿no? Ya, por ejemplo, hagamos esto y cuando saco el espécimen voy a tener dos elementos. Voy a ver que de la parte inferior se está fisurando y otro espécimen está fisurándose en este sentido, ¿no? De abajo hacia arriba, y otro espécimen se está fisurando de arriba hacia abajo. Este es espécimen 1 y este es espécimen 2, ¿no? Entonces, el espécimen 1, ¿por qué ha fallado, alumno? ¿Por qué tipo de deformación? ¿Está fallado por compresión o por tensión? Por compresión, ingeniero. Muy bien, a compresión. Apellido, Maldo Cabello. claro, muy bien, normal. Este está fallando a compresión y este está fallando a tracción, ¿no? Porque les dije, y acá no sabemos controlar este esfuerzo en corte, acá
en corte. Y acá no sabemos controlar el esfuerzo vertical o esfuerzo normal. No sabemos controlar en ambas situaciones. Va a haber falla, porque acá tenemos que controlar que si controlamos el esfuerzo horizontal de la interacción entre la llanta y el pavimento, vamos a controlar el esfuerzo del corte que se produce por el movimiento. Cuanto más es esta velocidad y más es la carga, los esfuerzos van a ir aumentando. Lo que se quiere es que este esfuerzo en corte en la parte superior sea cero, y el esfuerzo horizontal es absorbido por el esfuerzo, y el esfuerzo vertical es absorbido por el esfuerzo horizontal. Y para depender de qué cosa, va a depender de su valor del módulo, ¿no? Si tengo un módulo mucho mejor, entonces voy a poder absorber ese esfuerzo. Y para eso escogemos materiales que mejoramos ese módulo, ¿no? Justamente para eso, para que puedan obtener. Por eso es que no es que como la mayoría, y acá lo van a ver, que se ha hecho un análisis estático, ¿no? Ya, entonces, viendo esos criterios, vamos a ver, entonces, si tengo toda esta capa, deberíamos controlar que esa compresión, ¿qué produce en la primera superficie de esta totalidad de la capa de asfalto, ¿no? Acá se va a producir, o debemos ver el fenómeno de deformación permanente. Y en esta subcapa, llamémosle, vamos a ver que no debe fallar por fatiga ni por el daño por humedad, ¿no? Entonces, la mezcla asfáltica que estamos diseñando, deberíamos tener dos tipos de material, ¿no? La que coloquemos en la parte inferior, un H1 y aquí un H2, para que toda esta altura de nuestra mezcla asfáltica controle la fatiga, la deformación permanente y daño por humedad. Porque si todo solamente me preocupo por fatiga, con el tiempo lo que va a suceder acá es ver los ahuellamientos, ¿no? Entonces acá vamos a tener una falla en corte, una falla en corte. Entonces acá vamos a tener una deflexión, ¿no? Entonces ya vamos a ver que esto ha fallado en corte, ¿no? Es como decir acá, atención y esta compresión ha fallado. Entonces, lo que debemos hacer es controlar esto. Pero esto se da, lo que estamos viendo es, cuando vemos vías de regular importancia, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es importante el estudio del material. ¿Ya? Primero yo tengo que saber qué cosa, cómo se comporta para determinar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esta configuración, estos mecanismos de fallo que nosotros tenemos. Entonces, lo que debemos nosotros es tener materiales, porque la primera capa es la que va a estar sujeto a la interacción inmediata entre la llanta y el pavimento, ¿no? Y van a haber fuerzas horizontales por esta acción de fricción y por el movimiento en el esfuerzo de corte. Debemos de tratar de hacerlos nulos para que no me genere una deformación permanente. Y
Y una de las maneras es que las mezclas asfálticas en la parte superior tengan otro tipo de diseño de mezcla, que son los microaglomerantes, o sea, estos, ¿no? Stock micro que se llama, que todos los agregados tengan una menor relación de vacíos, ¿no? Lo que se dibujan las bolitas es al agregado, ¿no? O sea, está más pequeñito, cosa que cuando se le ejerce la carga del tráfico, estas tengan una interconexión, ¿no? Que pasan acá, se transmiten. Entonces, ¿qué pasa? Estas mezclas asfálticas en la primera parte superior deberían tener mezclas que trabajen a trabazón, ¿no? Y entonces, estas mezclas asfálticas tienen que tener mayor resistencia a la carga, ¿no? Entonces, ya se trabajan los asfaltos modificados, ¿no? O sea, estamos modificando qué cosa, estamos modificando su módulo, ¿no? Y por eso es que cuando hablamos de su módulo de elasticidad, en este tipo de materiales o en este tipo de proyectos, la mayor incidencia que va a tener o la mejor característica del material que nosotros debemos estudiar ya no es tanto el efecto estático, ¿no? Sino lo que nosotros tenemos que ver es un comportamiento dinámico, porque va a incidir bastante la velocidad, por lo ya mencionado. Entonces, acá ya lo dejamos de lado el módulo de elasticidad. Y acá lo que hablamos es el módulo dinámico, ¿no? Ese es lo que va a controlar el módulo dinámico. Entonces, nuestra mezcla asfáltica, nuestros asfaltos modificados, de alto módulo, pero ¿qué módulo? Módulo dinámico, ¿no? De alto módulo. Entonces, este es un asfalto modificado, es un asfalto especial que va a tener la propiedad de tener baja deformación permanente. Y lo que vamos a analizar es que esta mezcla asfáltica debemos determinar su módulo dinámico. La eficiencia de esa mezcla asfáltica va a ser ya no su módulo de elasticidad, porque el módulo de elasticidad estamos trabajando a cargas estáticas, y por eso que en el módulo de elasticidad hacemos el método de Marshall, ¿no? Que yo creo que ustedes ya un trabajo. Entonces, el módulo dinámico es totalmente distinto al módulo elástico. Y para determinar el módulo dinámico, lo más cercano a nuestra realidad, ya no es el método de Marshall, se llama el método del superpeso, ¿no? Eso ya no es materia de ustedes. Entonces, y en esta parte de la fatiga, podemos utilizar las mezclas densas, ¿no? Y mayormente se recomienda colocar hasta 4 centímetros en esta superficie, ¿no? De 4 a 5 centímetros. Entonces, si esto me da 10, este tipo de mezclas de acá debería 6 centímetros, ¿no? 4 centímetros, por lo que lo vamos a hacer en dos capas, no lo sé en una sola capa. Entonces, estas capas superiores que lo colocamos, su mezcla asfáltica tiene que ser distinta, ¿no? Estas mezclas asfálticas son microaglomerantes, ¿no? Ingeniero, Sí. ingeniero, ¿y dónde analizamos lo que es los efectos del medio ambiente? Por ejemplo, esos comunes que se dan por daños, por congelamiento y todo ello. Esa intervención, ¿dónde lo analizamos? ¿Cuál daño de medio ambiente?
Por ejemplo, los efectos del friaje, por ejemplo, del congelamiento, y si es de alta Ah, temperatura. ya te entendí. Entonces, los asfaltos modificados de alto módulo tienen la particularidad que a esto se les añade, al asfalto convencional, se les añade un polímero. Y este polímero es justamente para la deformación permanente y otro es para la variación de la temperatura, ¿no? O sea, para el gradiente térmico, ¿no? Por eso, que si yo voy a usar este tipo de polímeros o alto módulo, lo que me interesa saber es la temperatura ambiente, ¿no? Y tengo que diseñar con esa temperatura ambiente. Y el método SuperPaint justamente hace eso. Diseñamos un asfalto en función a la temperatura del medio ambiente versus ustedes analicen y en esta misma norma a veces diseñamos nuestros asfaltos basados en la viscosidad, basados en la penetración, basados en el método de Marshall, que son valores que son empíricos y que han sido determinados eh, eh, este, o sea, son valores reales de los superficies, ¿no? Entonces, existen eh, esas faltas de información, ¿no? Entonces, si un ingeniero, ustedes pueden preguntar al ingeniero, ¿cómo diseñas ese método actual? Por método de Marshall, por método de Superface, ¿por qué falla? Entonces, este tipo de mezclas son mezclas aglomeradas. ¿Y qué es el módulo dinámico? Entonces, el módulo dinámico es lo siguiente. Pero vayamos a lo siguiente. Entonces vemos que las llantas, el contacto de la llanta con el pavimento genera un esfuerzo de distribución radial, ¿no? Sí, ¿no? Ya vamos a ver. Este radio, este es Q, ¿no? Y por eso, en este punto, siempre decíamos que el esfuerzo de la presión de inflado equivale a Z, o Katan, Z equivale a cero, ¿no? Entonces el esfuerzo, el Z, en este punto Z igual a cero, el esfuerzo igual a la carga distribuida de la llanta del pavimento, que es, ¿qué cosa? Es la presión de inflado. Y ya. Tengamos acá un punto A y acá también un punto A. Entonces nosotros esto es el esfuerzo de Z a una profundidad Z, ¿no? Pues está haciendo, esta es la estructura de mi pavimento, ¿no? Entonces, supongamos, acá está la carpeta asfáltica, acá está la base, acá está la subbase y esta es la subbase, ¿no? Hemos visto que es la estructura de nuestro pavimento. Y 10, 20 y 20, ¿no?
esta mezcla práctica en caliente, esta es la base, la subbase y la subtratante, ¿no? Entonces, acá pongamos está a 10, hasta 20, hasta una profundidad de 40, ¿no? Esto de acá, como viste en clase, tiene un esfuerzo, tiene un esfuerzo, tiene un esfuerzo, y este es infinito, que hemos dicho, ¿no? La subtratante. Entonces, tengo 10, 20, y al total tengo 50 centímetros. Entonces acá va a tener un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Z a esta profundidad, un esfuerzo Z a esta profundidad, un esfuerzo Z a esta profundidad y un esfuerzo Z a esta profundidad. Y acá tengo un esfuerzo inicial, ¿no? Que es igual a la presión de inflado. Lo que está sucediendo acá es con la acción de la carga en cada capa, se va haciendo, se va reduciendo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo en Z. Esto lo vemos como números, acá sería 0, ¿no? No 0, acá es a la presión de inflado, creo que es 5.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Nuestra norma peruana dice que la presión de inflado es 5.8, esto puede ser 4, esto puede ser 3, 2 y 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada capa va a ir absorbiendo los esfuerzos, ¿no? De mayor a menor. Entonces, este es el esfuerzo normal, ¿no? Entonces, los materiales en cada uno de ellos son los módulos, ¿no? Aquí un módulo, y una relación de fuerza, ¿no? Un módulo, y una relación de fuerza. Un módulo, para que pueda absorber los esfuerzos normales. Pero, ¿qué sucede? Esto es son los esfuerzos normales. Aquí estamos haciendo un análisis estático. ¿Qué hacemos pues con los hombres pequeños? Que son días como son esfuerzos normales o esfuerzos de corte, ¿no? Algo así, ¿no? Y acá está produciendo un esfuerzo en corte máximo. Estos serían nuestros esfuerzos cortantes, ¿no? Producidos, ¿por qué? Por el movimiento, ¿no? Que ya es Por el frenado, ingeniero, de los vehículos. producido por la velocidad, ¿no? Genera la velocidad. Y porque el pavimento va a generar a esa retención que tiene el vehículo del frenado, va a generar un esfuerzo, ¿no? De corte, y se va a generar un esfuerzo máximo.
producto de una carga móvil. Y estos son los esfuerzos cortantes. Entonces, lo que nosotros, al hacer este tipo de análisis y aplicar este tipo de modelos, lo que hacemos es que este esfuerzo constante sea nulo, ¿no? Entonces, este tipo de módulo dinámico que nosotros determinemos va, en esencia, va a controlar esta distribución de esfuerzos constantes y esfuerzos normales. Entonces, lo que quiero que entiendan, este tipo de análisis no se hace pues, en análisis para un Ashton 93, ¿no? Que no solamente piensan en la parte estática, sino es en la parte dinámica, y por eso se estudia hasta la velocidad, y acá se estudia ya no el módulo dinámico, ¿no? Estático, perdón, como acá. Acá sí podemos determinar, inclusive también cuando ya son las cargas fuertes, inclusive ya también hablamos del módulo dinámico de las estructuras granulares, ya no solo de las plantas. Entonces, ¿y qué cosa es el módulo dinámico? Vamos a eso. Los esfuerzos bajo un tiempo, ¿no? Había un esfuerzo máximo que se le aplicase la carga baja contra el sur, ¿no? Este es un esfuerzo. Y lo mismo sucede con la deformación en el tiempo, ¿no? La deformación en el tiempo. Así, aquí por acá. Ya, ¿no? Ya. Entonces, cuando se aplica la carga dinámica, en un pavimento, en ese punto me va a generar un esfuerzo, ¿no? Pero en ese punto, nosotros sabemos que el módulo es esfuerzo sobre deformación, ¿no? Y lo que nosotros queremos en nuestros materiales, en pavimentos, que este esfuerzo sea elástico, ¿no? O un esfuerzo recuperable. Pero ¿qué sucede? Viene un esfuerzo máximo y esta es una deformación, ¿no? Entonces, en ese instante que se produce el esfuerzo, no se produce la deformación máxima, ¿no? Es una cresta, ahí surge el pulso, ¿no? Entonces, hay un desfase, ¿no? Hay un desfase. Hay un desfase. Porque si en ese mismo esfuerzo se deforma, ya no es una deformación recuperable, ¿no? Ya sería plástico, porque no le daría tiempo al material a poder recuperarse, ¿no? Porque necesita un espacio para que el material tenga ese espacio de tiempo y se recupere, ¿no? Entonces, en cambio, el módulo dinámico es eso, ¿no? Nosotros sabemos que un material asfáltico, ¿qué cosa es? Es un material que comporta viscoelástico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es viscoso y es elástico, porque va a estar sometida a carga, ¿no? Se deforma y tiene que recuperar. Porque si es plástico ya no, pues entonces el asfalto no sirve. Y lo que nosotros hacemos es
Este es el módulo dinámico. Acá tenemos la viscosidad y acá tenemos la elasticidad, ¿no? Y ese es el modo dinámico. Acá tenemos un ángulo de theta, que es este ángulo de desarrollo. Entonces, este modo dinámico no puede ser 0 grados, porque ya sería elástico. Entonces, el material va a fallar. Ni tampoco puede ser 90 grados, porque ya va a ser totalmente viscoso. Entonces, tenemos que determinar este despacho, ¿qué en esencia es? Porque el módulo dinámico está en función de la temperatura. Esta es la respuesta del alumno. A temperatura, y está en función de ¿qué? De la velocidad, ¿sí? O otros le dicen que el módulo dinámico está en función de la temperatura y de la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia está en función de ¿qué? De la velocidad. Entonces, cuando hallamos el módulo de la viscoelasticidad del material de la mezcla asfáltica, lo vamos a hallar en función a la temperatura. ¿Pero qué temperatura? Es la temperatura ambiente. ¿Y qué frecuencia? ¿Y qué frecuencia? La frecuencia en base a la velocidad. Y esa velocidad la determinamos en el laboratorio. Entonces, el módulo de elasticidad debe fluctuar en promedio entre 25 y 35 grados, ¿no? ¿Y dónde lo obtenemos estos valores? Estos valores los vamos a obtener en el laboratorio. Entonces, obteniendo ya el módulo de la dinámico, nos va a determinar qué tipo de asfalto vamos a usar, ¿no? De hecho, que va a ser un asfalto modificado de alto módulo, que nos va a determinar la cantidad de asfalto, el porcentaje del aditivo, todos esos elementos. Y una vez que se tiene ese diseño de mezcla SuperPay, que hacen estos especímenes, y de ahí se le somete a una prueba de la rueda de Hamburgo, ¿no? Para determinar si se ahuella, no se ahuella, también qué cosa, el envejecimiento, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando de las mezclas asfálticas, de un comportamiento del material, es lo que se hace en el método mecanicista, ¿no? En el método mecanicista nos interesa mucho primero estudiar el material, sus comportamientos mecánicos, y recién ahí, cuando ya determina todos estos valores, recién ahí voy al software. Y en el software, ¿qué datos voy a ingresar? Por ejemplo, aquí rápido nada más. De la próxima clase hablo más a detalle. Acá dice, el móvil es un análisis, diseño de estructuras de pavimentos con análisis dinámico, ¿no? Ya, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice análisis estático y análisis dinámico, ¿no? Yo quiero estático y análisis. Y si es estático, acá en las propiedades me va a decir qué tipo de módulo necesito. Entonces acá es el módulo dinámico, que lo vamos a ver la próxima clase.